La paz de Dios sea con todos ustedes y un feliz, próspero y bendecido 2026. ¿Sabías que Dios también reveló un calendario? Está en la Escritura, y aunque este nuevo año que acabamos de celebrar no está conforme a ese calendario, sí es bueno que reconozcamos que estamos viviendo bajo este orden, y la mayoría de las cosas como los trabajos, las escuelas, la dirigimos en eso. Por eso, feliz año nuevo. Pero si quieres conocer sobre el calendario de Dios, acá en el canal tenemos varios estudios al respecto. Este ya es el tercer capítulo de esta serie nueva que estamos produciendo para bendecirle a ustedes escudriñando las Escrituras. Serie que ya tenemos como costumbre estar acá investigando sobre algunos conceptos, algunas palabras, algunas cosas que circulan por las redes sociales, pero no todo el mundo se ha detenido a hacerse su propia opinión sobre lo que esas cosas significan. La desventaja de no haber estudiado estas cosas es que los conceptos que tenemos, bueno, son basados, guiados, fundados en la narrativa que hay en las redes sociales. Por eso con esta serie estoy muy animado y bendecido de ofrecerte esta posibilidad de sentarte acá a estudiar con nosotros, a revisar lo que dice la Escritura. Estamos mostrando acá diccionarios de idiomas, estamos mostrando diccionarios bíblicos, comentarios, para que tengamos argumentos, podamos hacer nuestra propia opinión sobre este término. En realidad, lo que provocó este estudio fue el tema de judaizar. Se habla mucho de judaizar, judaizante, cualquier cosa que uno hable que tenga que ver con el Antiguo Testamento, con Israel, pues enseguida nos acusan de judaizar. Pero aunque todo el mundo tiene el derecho de pensar y decir lo que quiera, entonces esa libertad Dios nos la entregó. Si queremos revisar y escudriñar y entender estos conceptos para no juzgar sin base, para no hablar sin sentido. Y como en este canal, Libres por la Verdad, en esta familia de estudio de la Palabra de Dios, nos deleitamos en compartir. Por eso hemos decidido, vamos a hacer esta serie, vamos a compartir, invertir tiempo y los recursos que tenemos a favor del pueblo de Dios, aquel que está interesado en conocer lo que dice la Escritura. En este tercer capítulo traigo otro concepto bien interesante e importante en la temática principal que queremos tratar. Y sin más, entramos en materia. El tema de hoy es ¿qué significa judaísmo? El concepto de judaísmo es bien amplio y no lo vamos a poder cubrir en estos 30 minutos, tal vez máximo, que tengamos para estudiar hoy. Pero a razón de la meta que persigue este estudio, su explicación aquí será limitada, aunque la recomendación, como siempre, es a conocer más sobre el tema, a escudriñar. Vamos a estar mostrando acá algunas fuentes que después usted puede consultar. Recuerde, haga preguntas, ponga sus comentarios y comparta. El término judaísmo solo aparece en Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14. En toda la Escritura solamente aparece en este pasaje. Leemos acá de la Reina Valera actualizada. Ya oíste acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, Pablo hablando, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y le estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Le decía que el término aparece solamente acá y se lo quiero mostrar en esta traducción de la Reina Valera del 1960 con el interlineal del griego. Esta es la palabra judaísmo en griego y vamos a hacer aquí una búsqueda y decirle que nos busque este término en toda la Biblia. La búsqueda me la pasó para la otra pantalla, pero la voy a poner aquí. Y ve que aparece solo en 2 ocasiones en toda la Escritura. Y es en este pasaje de Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14. En toda la Escritura, sumando desde Génesis hasta el Apocalipsis, el término judaísmo aparece solamente en estos 2 pasajes. ¿Qué nos enseña esto? El término judaísmo saca del griego la fe judía y sus usos, según la nueva concordancia Strong exhaustiva, aunque Strong es una concordancia, no es un diccionario. La diferencia de la concordancia te ayuda a encontrar los términos y su uso frecuente, en lo que el diccionario te describe el significado. Revisemos este concepto en otro par de fuentes. Por ejemplo, el nuevo diccionario de la Biblia, según Lockhart, no debe confundirse el judaísmo con la religión del Antiguo Testamento, puesto que es más bien un desarrollo de esta. No se conoce esta designación en el Antiguo Testamento,
sino en el Nuevo Testamento. Acá este nuevo diccionario de la Biblia nos dice que el judaísmo es una extensión, es un desarrollo de la fe que ya se practicaba en los tiempos del Antiguo Testamento, por lo tanto no se deben confundir. Y aquí aparece un par de informaciones muy importantes. Solamente esta información ya demuestra cuánta desinformación circula sobre el judaísmo como la fe practicada por los judíos desde hace varios años. El término judaísmo apareció primeramente en el tiempo conocido como intertestamentario, esos años que hay entre la culminación del canon del Antiguo Testamento y los primeros escritos del Nuevo Testamento. Eso es lo que se llama intertestamentario, entre los testamentos. Se puede leer en el libro de los Macabeos, un libro histórico judío, lo siguiente. Segunda de Macabeos, capítulo 2, si usted tiene la traducción de la Dios habla hoy, sobre todo en las ediciones de estudios se va a encontrar estos libros. Un libro histórico, no está dentro del canon de los 66 libros de nuestra Biblia, pero es un libro histórico que yo recomiendo, primera y segunda de Macabeo, porque explica muchísimo precisamente de este tiempo entre los dos testamentos. Ese tiempo que algunos le llaman tiempo de silencio, pero de silencio no tuvo mucho. Acá aparece el término judaísmo. Leamos. Jasón de Cirene escribió la historia de Judas Macabeo y sus hermanos, de la purificación del gran templo, de la consagración del altar, de las guerras contra el rey Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y de las manifestaciones gloriosas de Dios en favor de los valientes que lucharon varonilmente por el judaísmo, cuales hicieron posible que estos, aunque pocos en número, devastaran todo el país e hicieran huir a los ejércitos extranjeros. Son las primeras menciones del término judaísmo. El judaísmo nació precisamente en el tiempo del exilio. Aunque los judíos le atribuyan su origen a Moisés mismo y le llamen Moisés nuestro rabino, un término en realidad anacrónico, porque en el tiempo de Moisés no había ningún rabino. El término rabino es un término muy posterior que se adoptó. No fue Moisés el que fundó el judaísmo, sino apareció en tiempos del exilio, cuando la tribu del sur, el reino del sur, estuvo sufriendo exilio en Babilonia. Fue cuando el reino exiliado de Judá no tenía templo para adorar, ni altar para ofrecer sus sacrificios, ni un sacerdocio funcionando en conformidad con las instrucciones de Jehová, que este sistema para practicar su fe comenzó a tomar forma. Precisamente por la ausencia de estas cosas, es decir, del templo, del sacerdocio, del altar, de los sacrificios para la adoración, fue la causa que dio origen a las sinagogas, un modelo de casa de reunión o lugar para congregar una asamblea con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Las sinagogas nacen en el exilio, y cuando el pueblo de Judá regresa a Jerusalén, se esfuerza y construyen el segundo templo, pues las sinagogas se mantienen de forma paralela. Y le decía, hay mucha historia que contar acá, por cuestión de tiempo lo voy a limitar, pero el modelo de la sinagoga no es originario del territorio de Israel, sino se trajo de afuera. Y si usted analiza la historia se va a dar cuenta que nuestros modelos de congregaciones de iglesias se parecen más a la adoración de la sinagoga que a la del templo. En su empeño porque el pueblo no olvidara las instrucciones de Dios, es decir, la Torá, los maestros judíos fueron añadiendo sus comentarios y transmitiéndolos oralmente a las siguientes generaciones. Una transmisión natural, porque tanto papel y tanta cosa de comunicar moderna como tenemos hoy no había naturalmente en aquel tiempo. Así que la transmisión fue primariamente oral. El Nuevo Diccionario de la Biblia también nos cuenta que fue primeramente en el año 200 después de Cristo que un rabino llamado Judá Hanasí, Judá el príncipe, significado de su nombre, recopiló las enseñanzas transmitidas por los sabios de Israel en una colección llamada Mishnah. De la Mishnah podríamos hablar aquí un montón. Si usted coge el nombre y lo busca en la internet, pues va a tener un montón de información. E incluso se puede leer una edición online, en línea, de la Mishnah. Esta, es decir, la Mishnah, es la primera gran colección escrita con las tradiciones orales del judaísmo. A las enseñanzas recopiladas en la Mishnah se le fueron añadiendo apuntes y comentarios, lo que dio lugar a otra gran colección conocida como el Talmud.
que fue elaborada entre los siglos 3 y el siglo 4 después de Cristo. Dentro del Talmud hay dos escritos talmúdicos principales, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Toda esa información usted la puede encontrar online. Esta literatura es la base del judaísmo como le conocemos hoy. Tienen otros compendios de literatura, la Gemara, la enseñanza, tienen los escritos arameos, tienen varias literaturas. Incluso dentro de los místicos tienen un libro llamado el Zohar, eso lo que tiene que ver con la Cábala. Pero primariamente la literatura fundamental del judaísmo consta de la Torá, lo que nosotros conocemos como la ley, la instrucción de Dios, los profetas, los salmos, el Antiguo Testamento, el Talmud, la Mishnah, la Halajá, que son las aplicaciones un poco filosóficas también de la enseñanza. Esa es la literatura fundamental del judaísmo. El judaísmo, según el diccionario bíblico Lexham, es la más antigua de las tres principales religiones monoteístas del mundo. ¿Cuáles son estas tres principales religiones? Pues judaísmo, cristianismo y el islam. Son las tres religiones monoteístas más antiguas del mundo, y de las tres la más antigua es el judaísmo. Sus creencias y prácticas originales se basaban en la Biblia hebrea, pero los debates de los maestros judíos, las tradiciones practicadas por el pueblo, las historias contadas e incluso sus leyendas, todo el que tiene relación con el Talmud sabe de lo que estoy hablando, fueron las que finalmente estructuraron el judaísmo como el sistema religioso que conocemos hoy. Dicho sistema ya estaba bien activo en los tiempos de los eventos narrados en el Nuevo Testamento, porque son posteriores al exilio babilónico. Después Israel regresó y pues muchos años de historia. Cuando ocurren los eventos del Nuevo Testamento, pues ya el judaísmo está bien desarrollado, y esta información es crucial si queremos interpretar de la manera más adecuada posible las enseñanzas de nuestro Mesías y las enseñanzas de sus apóstoles, y aquí vamos a estar explicando por qué. Marcos 7, versículos 8 y 9 es un ejemplo de esto. Jesús estaba hablando con un grupo de escribas y fariseos que se le acercaron con una cuestión sobre comer sin lavarse las manos. Y él les responde diciendo: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Vea que la crítica del Señor Jesús no es porque ellos estaban obedeciendo la Torá, las instrucciones o las palabras de los profetas, sino porque ellos estaban desechando precisamente estas cosas, aferrándose a la tradición humana, a las tradiciones de sus ancianos, de los sabios. Y le dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos. Y más adelante explica que haciendo esto, pues anulamos la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Que no permitimos, no dejamos espacio para que el poder transformador que sale de lo que Dios mismo reveló, pues toque nuestras vidas y nos impacte con su poder, con su amor y su misericordia. Esto es lo que fundamentalmente el Señor Jesús criticó durante su ministerio terrenal. No la Torá, sino los mandamientos y tradiciones establecidas por hombres. Dentro del judaísmo se desarrollaron diferentes grupos, en ocasiones nombrados como sectas del judaísmo. Ahora, no teniendo esta palabra secta la connotación que generalmente le damos nosotros a la palabra secta, cuando hablamos de una secta religiosa, sino secta del judaísmo está describiendo un grupo diferenciado de otro. En términos del cristianismo le llamaríamos denominaciones. Para el tiempo donde el segundo templo estaba en pie, no todos los judíos aceptaban las mismas tradiciones o prácticas, dando esto lugar a nuevas interpretaciones, muchas de ellas influenciadas por la cultura y por el idioma griego, por los judíos que estaban en la diáspora, viviendo en el extranjero. Los que nacieron en el extranjero se criaron bajo la cultura griega y no practicaban ya las mismas cosas que aquellos judíos nativos, como vimos en el capítulo anterior, cuando hablamos de ser judío, que se diferenciaban los judíos de Jerusalén de los judíos helenistas. Otras de las diferencias e interpretaciones vinieron como respuestas a situaciones específicas que no estaban explícitamente instruidas en la Torá, en la ley, en la instrucción, ni en los profetas, ni en los escritos de sabiduría, como son los salmos, los proverbios, cantares, etc. Se conoce todo este tipo de
de práctica de fe de judaísmo se conoce como el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo difiere entonces en cuanto a prácticas, interpretaciones y enseñanzas del judaísmo que se desarrolló en Babilonia, que se desarrolló en el exilio y que empezó a practicarse cuando regresan al territorio de Jerusalén. Fue diferente estando sin templo que después teniendo el templo. Y mucho más que se puede ver, como está aquí en el diccionario bíblico, Lexham, ahí se puede leer todavía mucho más. Grupos como los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, que surgieron tras la revuelta de los macabeos, como leímos anteriormente, los herodianos y otros grupos asociados a los antes mencionados, como los escribas y los maestros de la ley, que generalmente estaban asociados a los fariseos, fueron los principales que ministraban en el Israel al que vino el Mesías por primera vez y del cual él y sus apóstoles comenzaron a levantar discípulos. Este es el trasfondo religioso donde nuestro Señor Jesucristo, donde Yeshua, nuestro Mesías, empezó a ministrar y a hacer discípulos, y el mismo contexto donde los apóstoles empezaron a levantar los primeros discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nació, creció y vivió dentro de este judaísmo, dentro del judaísmo del segundo templo. Su ministerio en aquella ocasión fue primaria y fundamentalmente dirigido al pueblo que estaba viviendo bajo este sistema de fe. La frase en Mateo 15, cuando él dijo: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él confrontó y fue confrontado por el sistema de judaísmo del segundo templo, y sus respuestas y sus enseñanzas serán mucho mejor comprendidas si tenemos en cuenta estos factores. Dentro de los fariseos habían diferentes grupos de fariseos, por ejemplo. Nosotros no dominamos esa información, sino la buscamos. Y usted ve que las respuestas que le da a veces a algunos fariseos en un pasaje revela el grupo de fariseísmo que estaba detrás. Nosotros somos ajenos a esta información, por eso estamos colaborándoles acá, tratando de compartir. Y es mucho más, es imposible de poder hablar de la historia del judaísmo en 30 minutos, pero para que tengamos conocimiento básico y sepamos comprender mucho mejor las enseñanzas de nuestro maestro. Vamos a traer un ejemplo en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, en lo que conocemos como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. En el sermón de la montaña el Señor tiene una serie de instrucciones y de correcciones donde dice: ustedes han oído que se dijo, los sabios dijeron, dependiendo de la traducción o el manuscrito que está detrás, pero yo les digo. Tomando en cuenta este ejemplo, nos podemos hacer la pregunta: ¿dónde dice que amemos a nuestros prójimos y odiemos a nuestros enemigos en la Escritura? La respuesta: en ningún lugar de la Torá, en ningún lugar de la instrucción de Dios dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Lo que sí revela la instrucción es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y está en Levíticos capítulo 19, versículo 18. No fue Jesús el primero que dijo esa frase, sino Jehová hablando a través de Moisés, Levíticos 19, 18. El odia a tu enemigo fue una interpretación dentro de una de las sectas, dentro de uno de los grupos de judaísmo, y eso se introdujo en el pueblo. Eso es una añadidura a la instrucción de Dios. Esto es lo que Jesucristo corrige diciendo: pero yo les digo. Si entendemos esto, dejaremos de cometer el error de decir que Jesús trajo una ley nueva, una instrucción nueva, anulando la antigua. No, Jesús lo que está anulando es la añadidura, es la interpretación de los llamados sabios en aquel tiempo, que añadían o sustraían a conveniencia de la Escritura. A esos elementos de judaísmo el Señor se opuso vehementemente, describiéndolos como ciegos que guían a otros ciegos. El celo por su Dios y Padre lo consumió para actuar frecuentemente de esta manera, y el Mateo 23 es clásico, y yo le recomiendo que lo lea completo con otros ojos. Vamos a leer acá solamente un par de versículos, los primeros 3 y así después un poco más adelante. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esta frase la vamos a estar analizando en un capítulo más adelante, cuando hablemos de
el punto de vista de Jesús, Yeshua y la instrucción de Dios. Él sigue describiendo a los fariseos, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras, otro concepto que vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, para ser visto por los hombres. Ellos ensayan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por hombres rabí, rabí. Y hay muchos cristianos líderes que también lastimosamente caen en esta mala actuación. Vamos atrás hasta el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué cosa es un hipócrita? Alguien que está desempeñando un papel, un término que viene del teatro. Alguien que está en un rol que no es su vida genuina. Jesús le llama hipócrita a los fariseos. ¿Por qué? Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay otros manuscritos que tienen un versículo 14 que está puesto acá como pie de página. Ahí vosotros escribe fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas como pretexto para hacer largas oraciones. Pero eso es una cuestión del manuscrito que no nos vamos a introducir ahí ahora. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo prosélito, un solo discípulo. Y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el oro del santuario, queda bajo obligación. ¿Dónde está instruido eso en la Torá? En ningún lugar. Y así sigue diciendo. Lee el capítulo 23 completo para que veas cómo, mira, versículo 33, serpiente, generación de víboras. Fue bien fuerte cuando él enfrentó a los escribas y a los fariseos y a los saduceos. Le digo, cuídense de la levadura de los saduceos. El apóstol Pablo también nació y se crió practicando el judaísmo, el mismo judaísmo del tiempo de Jesús. Específicamente, él fue miembro de una de las corrientes más estrictas de los fariseos. Ahí lo puede leer usted en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos a leer acá Hechos 26, donde él mismo declara acerca de su fe en aquel entonces. Leemos acá ahora de la Nueva Versión Internacional para seguir comparando traducciones. Dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? El testimonio de Pablo no puede ser observado ni estudiado desde otra perspectiva diferente a esta. Él estaba bien adiestrado en el judaísmo de su época. Después de su encuentro con el Mesías, él pudo descubrir y enseñar sobre todas las añadiduras del sistema religioso, pero también de las verdades que contiene y que están en conformidad con la voluntad de Dios, como acabamos de leer en los versículos 6 y 7 acá, diciendo, esta es la esperanza de nuestras 12 tribus que esperan alcanzar rindiendo culto a Dios. ¿Por qué me juzgan por esto? Porque no todo en el judaísmo es cerrado, no todo en el judaísmo es contrario a la voluntad de Dios, es la realidad. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos la razón. Sobre su práctica de judaísmo, Pablo mismo se expresó diciendo, me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto nos deja entender una de las características fundamentales del judaísmo que él practicaba. ¿A qué características me refiero? Más celo por las tradiciones de los padres que por vivir bajo una interpretación correcta de la palabra que está escrita. Él lo describe así. Fue cuando Pablo tuvo una revelación del Hijo de Dios, que sus ojos fueron abiertos y su corazón reaccionando para priorizar las instrucciones de Dios
por delante de las instrucciones de los hombres. Vamos a leer juntos Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Y vamos a leer incluso nuevamente los versículos anteriores, que fueron los que mencionamos al principio, que son los únicos versículos de toda la Escritura donde se menciona el término judaísmo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Vea que fue este encuentro cuando Yeshua se le aparece en el camino, el Hijo de Dios le es revelado y se le revela el propósito que Dios tenía con él para predicarle a los gentiles. Es cuando esta revelación llega a su vida que él empieza entonces a desligarse de las tradiciones de los hombres, del celo por las tradiciones de los padres, para confirmar y predicar solamente lo que estaba escrito, inspirado por el Espíritu de Dios. Fueron por las prácticas de aquellas tradiciones que posteriormente Pablo se opuso a Pedro, a Bernabé y a otro grupo de judíos en Antioquía, llamándolos incluso usando el mismo término que Jesús empleó cuando habló de los fariseos, llamándole hipócritas. Y vamos a leer este pasaje en Gálatas 2, y más adelante en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Qué se está refiriendo Pablo acá? Vamos a consultar la Reina Valera actualizada. ¿Por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? La Reina Valera, la Biblia de las Américas, dice: ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La Dios habla hoy: ¿por qué pues quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? La Peshitta aramea, la traducción al español del arameo, dice acá: ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La Reina Valera del 60 nos va a dar un término que estamos buscando acá. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar. Vamos a hacer acá la búsqueda que hicimos anteriormente con el término judaísmo y vamos a decirle que nos muestre en la Biblia dónde aparece la palabra judaizar. Solamente en Gálatas capítulo 2 versículo 14, una vez en toda la escritura, aparece el término judaizar. El término griego judaikos, que significa judaicamente, seguir las costumbres judías, vivir a la manera de un judío. Acá en el diccionario de lenguajes bíblicos del griego del Nuevo Testamento, lo puedes encontrar acá, el diccionario de Swanson, nos da este concepto: seguir las costumbres judías, vivir a la manera de un judío. Judaizar es el concepto que estaremos tratando en nuestro próximo estudio. Ha sido con el objetivo de comprender correctamente lo que significa judaizar que hemos estado investigando sobre los términos que hemos visto hasta ahora. Vimos Torah, vimos qué significa judío y hoy estamos viendo qué significa judaísmo. Estaremos hablando sobre la frase que la Reina Valera actualizada leímos que llama hacerse judíos. La Nueva Versión Internacional la llama practicar el judaísmo. Y el griego, literalmente, la Reina Valera del 60 le llama judaizar. Amados, yo creo que es importante dominar estos conceptos. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, póngalo acá. Bendíganos trayendo su comentario, trayendo su pregunta, y así estamos interactuando.
Es importante entender qué significa judaizar. Yo tengo la impresión de que todo lo que huele a Antiguo Testamento, todo lo que huele a Israel, todo lo que huele a la ley, a la Torá, se le llama judaizar, y ese no es el caso. Tampoco es el caso que todo lo que venga de judaísmo está mal. No es el caso. Tampoco es el caso de que Dios ha desechado a todos los judíos. Mire, el que le va a juzgar a usted y a mí es un judío. Y su nombre es Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Él es delante de quien tenemos que comparecer. Es importante que entendamos estos conceptos para que la interpretación que tengamos tenga base escritural. Gracias por estar participando con nosotros acá. Like nos bendice. Si te suscribes, muchísimas gracias. Pero la mayor de todas las bendiciones, ¿sabes cuál es? Comparte con otros si esta información, si este estudio te ha bendecido. Si has llegado hasta el final, es porque estás interesado en conocer y escudriñar con nosotros las Escrituras. Por eso declaro esta bendición sobre tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado, fije en ti su mirada, para poner en ti su paz. Y esa paz del soberano Dios, esa paz que sobrepasa todo lo que el ser humano pueda entender, que guarde tu corazón y tus pensamientos en Jesucristo, en Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Rey. Y amén. Nos vemos en la próxima. Shalom.